historia es difícil. Sí. Contarlo con ganas, con pasión, como lo haces vos, y por eso me parece que transmitís eso al que está del otro lado. Y hacerlo como si fuera, o sea, hacerlo con palabras de hoy, ¿no? Claro. Que se entiendan, porque también es traducir de alguna manera, tuviste que traducir los documentos de esa época que hablaban en otra persona. Sí. No existía el vos, Sí, hablar. sí, no, existía el vos, pero con un sentido más español. Y bueno, claro, a mí me parece que es una tarea muy difícil hacer comprensible cosas complejas sin simplificar, porque a mí no me interesa simplificar. Entonces, hacer accesible cosas complejas. Accesible, ahí está. Sí, esa es manteniendo la complejidad, que la gente se dé cuenta que no es 2 más 2, ¿no? Y a la vez que se entienda, pues yo creo que un intelectual tiene la obligación de ser entendido, no tiene por qué hablar en difícil. Yo creo que uno tiene la obligación de hacerse entender y que el lenguaje es algo muy importante, ¿no? Para mí un prócer y un referente en la forma de escritura es Cortázar, ¿no? Yo me referencio mucho en él, soy gran admirador de Julio, tuve el gusto de conocerlo también en París. Y bueno, es como, qué sé yo, es algo que te marca, una mirada distinta, una mirada comprometida, una mirada solidaria, empática, ¿no? De qué le pasa al otro. Eso me encanta en Cortázar, y además de la excelencia de cómo escribe, y creo que me ha influido mucho también en mi forma de escribir, relato, ¿no? Aunque escribo ficción, pero también cómo escribir. Mi noción de estilo no coincide con la noción de estilo tal como se define en un diccionario y tal como se comenta interminablemente en las academias de este planeta. No, en absoluto, no. Mi noción de estilo es muy diferente. No es una noción, si me permites la palabra, áulica, así, una noción superior de estilo, no. Mi noción de estilo era una noción muy exigente precisamente porque ya en esa época yo sentía que si tienes alguna cosa que decir y no la dices con el exacto y preciso lenguaje con que tiene que ser dicha, pues de alguna manera no la dices o la dices mal. Felipe, recién pensaba en la portada del libro, ya que lo nombraste, lo mencionaste, el libro que estás presentando y que abre un nuevo capítulo de discusión, porque todo lo que vos planteás desde la historia, que después me gustaría ahondar un poco, deja incógnitas, porque es una manera de leer distinta la historia hacia atrás de nuestro país. Digo, la portada del libro muestra paraguas, yo no sé por qué lo leí ya, pero digo, ¿por qué están los paraguas a 2 vueltas? Paraguas a 2 vueltas están porque son como el ícono de la historia clásica, ¿no? Los paraguas muy prolijitos y derechitos en una plaza mostrada así como si hubiera sido algo muy tranquilo. Y a mí me gustó mucho la imagen de una lluvia de paraguas invertidos, digamos, hablando un poco de otra forma de mirar esa revolución tan interesante, ¿no? Sos un desmistificador con la cuestión de los mitos, has hecho 4 libros, ¿no? De los mitos de la Argentina. Estoy escribiendo el 5º ahora. Y sí, qué sé yo creo que trato por lo menos de dar otra mirada sobre la historia argentina. Me parece que incentivarle el debate, me parece que cuanto más debatamos mejor, cuando la gente lea más variado y diverso, mejor para todos. Así que creo que por lo menos tratar de ir corriendo esa mirada tan conservadora, tan estática, que se tuvo y se tiene de la historia argentina. Se tiene actualmente, sí, ¿no? Se tiene, por supuesto. Brevemente, ¿cómo eran ellos? San Martín, Belgrano. Cada uno tenía su personalidad en distinta, su pero digo. eran tipos muy humanos en el sentido de preocuparse por qué le pasaba al otro, ¿no? Yo creo que esta cuestión de la empatía que decía recién, de ver qué te puede pasar a vos, ¿no? De mucha escucha. Los que hablan de ellos hablan de tipos con una alta capacidad de escucha, cosa que necesitamos tanto en estos días, ¿no? De nadie escucha a nadie. Tiene la palabra el doctor Castelli. Por favor. Gracias, señor presidente. Me toca a mí responder. Señores, si se me olvida hacerlo, recurriré al pueblo para que se respeten mis derechos. Señores, si el derecho de conquista pertenece al país conquistador, justo sería entonces que la España abandone las pretensiones que tiene de defenderse de Francia. Hay una alta falta de comunicación. Bien dice Humberto Eco, el lugar que ocupaba el anciano en la mesa lo ocupa el televisor, ¿no? La cabecera. Sí, cuánta razón. Entonces, en definitiva, terminamos hablando
de Ricardo Ford, ¿no? En vez de hablar de cómo te fue en la escuela, qué problema tenés. Te iba a preguntar el televisor, ya está, no, digo, de la televisión. claro, terminamos hablando de cosas que a nadie le importan en definitiva, en vez de algo tan importante de cómo le fue al chico en la escuela, qué le pasó, si tiene un problema. Y después vienen las alarmas cuando ya no hay remedio, ¿no? Sí. Cuando ya nunca lo escuchaste y de repente te enterás que el pibe tiene un problema, ¿no? Yo creo que esas cosas son las que me parece que hay que estar muy atentos, ¿no? ¿Y en esta visión? Digo, hasta acá yo dije es un show mediático, es divertido. Yo también creía, Jorge, que era un show mediático y divertido. Pero no se agarren a ¿Vos piña. querías que era un show mediático cuando te sentaste en ideas para ofrecerme hacer una pelea entre vos y yo, así vos tenías un poco de pantalla? Todo lo que tenemos de déficit, toda la deuda social enorme que tenemos para cubrir y que es urgente, no se puede esperar más. El hambre no espera, digamos. Así que con todo eso creo que llegamos bastante bien dentro de cómo podríamos haber llegado. Ahora, Por ¿crees supuesto que Belgrano- no, es que sí que estoy conforme, ¿eh? Digo que si me decís cómo llegamos, Podríamos haber y por estado otro peor, lado, digamos. podemos estar peor y con todo lo que nos pasó en el siglo, ¿no? 4 golpes militares terribles, una dictadura tremenda, Un helicóptero 2 se fue. destrucciones del aparato productivo en menos de 30 años, ¿no? 70 y 90. Bueno, pasaron muchas cosas. En mi charla, bien, la mitad son chicos, me quedo hablando con ellos, son sumamente interesantes, inquietos. Lo que pasa es que nadie los escucha. Nadie le presta atención a los jóvenes. O digamos. tampoco buscan la forma, y vos la buscaste de alguna manera. Claro, de bueno, hay que llegar, acercarse, de- por supuesto. Yo creo que hay que tomarse el trabajo, que no es un trabajo, es un placer. Escucharlos, tienen tantas cosas para enseñarnos, miradas diferentes del mundo y de la vida. Para mí es un placer y realmente me va muy bien con ellos, tengo muy buen diálogo. Y no es nada extraordinario ni nada difícil, hay que tener voluntad y sobre todo humildad y saber escuchar, que es una linda virtud, ¿no? Digamos, no estar siempre enseñando, siempre andando por la vida como uno lo sabe todo. Es lo más aburrido que te puede pasar en el mundo, saber todo, ¿no? Primero que es mentira. Y segundo que esa postura de qué me van a enseñar a mí es la de un pelotudo realmente, ¿no?